Buenas tardes, licenciada, compañeros. A nosotros nos ha tocado hablar acerca del protocolo para operadores turísticos para posibles casos sospechosos de COVID-19. Mi grupo se encuentra integrado por Yesenia Guaya, Brian Walla, Ronnie Reyes y mi persona Jessica Leime. Procedimiento en ruta. El guía deberá estar atento a los síntomas relacionados con COVID-19 que podrían presentar los pasajeros. De darse el caso, notificar al operador turístico, al distrito de salud pública correspondiente o llamar al EQ 911 y llevar al pasajero al establecimiento de salud más cercano autorizado por el Ministerio de Salud Pública para COVID-19. Además, se deberá contar con un formato especial para el registro del pasajero, el mismo que se deberá ser completado con la siguiente información: nombres, apellidos completos, nacionalidad, lugar de residencia, domicilio, teléfono, y señalar los sitios que ha estado 14 días antes. En caso de haber identificado un posible caso sospechoso, el guía procederá de la siguiente manera: aislar al posible caso sospechoso del resto del grupo. Se procederá a colocar una mascarilla quirúrgica. La persona asignará y verificará el aislamiento. Deberá utilizar el equipo de protección personal en todo momento. El guía informará a las autoridades de salud distrital del Ministerio de Salud Pública y se procederá a trasladar al pasajero al establecimiento de salud más cercano lo más pronto posible. Mi nombre es Brian Walla. Protocolo traslado de pasajeros. El guía procederá a evacuar al pasajero en los siguientes casos. Número 1. Viajes cortos o largos. Si el pasajero se encuentra en las ciudades como Quito, Guayaquil o Cuenca o en alguna de las rutas de nuestro país y presenta los síntomas de la enfermedad, el guía deberá comunicar inmediatamente con el Ministerio de Salud Pública o también llamar al 911. Luego deberá de inmediato llevar al pasajero al establecimiento más cercano indicado por el Ministerio de Salud Pública. Viajes a lugares aislados. Esto puede darse lo que es en la Amazonía o en la montaña, en donde no existe un Ministerio de Salud Pública cercano. Se debe proceder de la misma manera como lo hizo anteriormente, llamar a 911 y también comunicarse al Ministerio de Salud Pública. Y luego llevar al paciente a un establecimiento de salud pública más cercano. En todo tipo de viaje, los contactos del caso sospechoso deberán ser trasladados hacia el establecimiento de alojamiento turístico o en viviendas de familiares o amigos de los visitantes. Mi nombre es Yesenia Guaya. Protocolo de respuesta en caso de turistas extranjeros que deban cumplir con medidas de aislamiento obligatorio. 1. Una vez que en el hospital de referencia se hayan activado los protocolos de atención a casos sospechosos del COVID-19 y la autoridad sanitaria haya determinado que la persona deberá cumplir con las medidas de aislamiento necesarias, sea porque se confirmó el virus o por ser un contacto del caso confirmado, se activará el protocolo para dar seguimiento y soporte al turista que cumple con el aislamiento obligatorio. 2. El Ministerio de Salud Pública reportará al Ministerio de Turismo para que a su vez se comunique con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para verificar que este último pueda activar a la embajada o misión diplomática del país correspondiente a los turistas extranjeros. 3. Se deberá conformar un comité para dar seguimiento y soporte al turista que cumple el aislamiento obligatorio. De la misma forma, al establecimiento de alojamiento turístico o la vivienda de familiares o amigos donde se encuentre el turista. 4. En ese comité deberá intervenir el Ministerio de Salud Pública, el MINTUR, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, gobiernos autónomos descentralizados y personal del establecimiento de alojamiento designado. Los miembros del comité deberán someter a la confidencialidad que amerite la situación de emergencia sanitaria. 5. El comité deberá reunirse las veces que sean necesarias para resolver sobre requerimientos que requiera la situación de aislamiento obligatorio. 6. En caso de ser necesario, el comité podrá convocar a otras instituciones del Estado para articular acciones en atención a la situación de los turistas extranjeros que se encuentren cumpliendo medidas de aislamiento. 7. Todo personal que acuda al establecimiento de alojamiento deberá utilizar las medidas de bioseguridad indicadas por la autoridad sanitaria. Respecto a los anexos 1 hasta el 5, tenemos los casos sospechosos y cómo considerar los pacientes con infecciones respiratorias graves
tengan fiebre o dificultad para respirar y tengan historial de viaje fuera del país, como China, Italia, Corea del Sur u otros países que tengan un brote activo del coronavirus, serán inmediatamente notificados hacia la dependencia correspondiente. En un caso probable, hay que informar inmediatamente al Ministerio de Salud o a los organismos correspondientes. En caso de ser un caso confirmado en base a un laboratorio, es importante definir que se modifica de acuerdo con el comportamiento epidemiológico de la enfermedad. En cuanto a los anexos del 2 al 3, son recomendaciones del paciente aislado en individual, las recomendaciones para los familiares. En caso de un posible contacto, utilizar un alcohol al 70% de pureza. En el anexo 3, la protección tiene que tener mascarilla quirúrgica, guantes y alcohol en gel al 70%. En el anexo 4, se toma en cuenta las coordinaciones zonales y el equipo de oficinas provinciales designadas para los protocolos del COVID-19. Y en cuanto al anexo número 5, los puntos focales del Ministerio de Salud Pública a nivel nacional son los que estarán en actividad para manejar cualquier tipo de brote en el ambiente turístico respectivo a la zona en la que se desenvuelva. Protocolo de bioseguridad para agencias de servicios turísticos, operadores turísticos, agencias de viajes internacionales, mayoristas y duales para su reapertura. Trabajadores o trabajadoras que no deben asistir al lugar de trabajo. A. Personas que presenten sintomatología que pudiera estar asociada con el COVID. B. Personas que han estado en contacto estrecho o compartido un espacio físico sin guardar la distancia interpersonal 2 metros. C. Personas que se encuentran dentro de los grupos de atención prioritaria y factores de riesgo o por padecer enfermedades catastróficas. D. Personas mayores a partir de los 60 años de edad se encuentran en riesgo de contagio de COVID-19. Recomendaciones para todo el personal antes de salir de casa. A. Higiene personal diario. B. Llevar ropa limpia. C. Llevar uñas cortas. D. Llevar el cabello siempre recogido. E. No utilizar joyas. F. Se debe realizar el cambio de prendas de vestir por uniforme de trabajo. G. Colocarse la mascarilla antes de salir de casa. H. Mantener distancia entre las personas de al menos 2 metros. Y llevar un dispensador de alcohol de uso personal. J. No tocar su rostro u otras partes del cuerpo durante la trayectoria a su lugar de trabajo. K. En caso de presentar síntomas relacionados con el COVID, notificar inmediatamente al empleador y no ir al lugar de trabajo. Desplazamientos al lugar de trabajo y retorno a su hogar. A. En los desplazamientos realizados por medio de transporte público, se deberá guardar la distancia interpersonal con las otras personas, además del uso de mascarilla. B. Si se traslada a su lugar de trabajo en algún tipo de movilización, es obligatorio usar mascarilla. C. Guardar la distancia interpersonal en cualquier condición. D. Limpieza y desinfección de manos antes y después de hacer uso de los medios de transporte. Mi nombre es Brian Walla. Lineamientos específicos. Para iniciar las actividades laborales de las agencias de servicio turístico, operadores turísticos o agencias internacionales, mayoristas y duales, se debe tener en cuenta los siguientes lineamientos. Es importante informar y concientizar a todo el personal que se encuentra directa o indirectamente involucrado en las agencias de viajes. Seguridades en el lugar de trabajo, del establecimiento y lugar de trabajo. Un ejemplo claro, una agencia debe siempre trabajar con citas programadas. Debe permanecer totalmente cerrada la puerta de su local y mantener el espacio necesario de 2 metros entre las personas. Una vez que ya se termine el ámbito laboral, debemos desinfectar todo el área en donde haya posibles contagios. Y también se recomienda que se dé consultas por redes sociales. Del empleador. Aquí la agencia de viajes debe tener gel desinfectante, el uso de mascarillas, debe también tener lo que es un desinfectante para los pies, debe lavarse constantemente las manos. Del trabajador. Desinfectar siempre la suela de los zapatos después de ingresar o antes de ingresar. Desinfectar con alcohol todas las salidas de la oficina.
desinfectar objetos personales como celulares, gafas, lentes, entre otros. La mascarilla debe cubrir boca y nariz y se debe desechar una vez que esté mojada o sucia. Para toda persona que ingrese al establecimiento. Toda persona que ingrese a cualquier establecimiento debe utilizar siempre la mascarilla. Debe usar alcohol o debe dar la empresa un alcohol desinfectante de un 70%. Respetar siempre el distanciamiento social mínimo establecido. Una vez que la persona se retire de las oficinas, por prevención se debe desinfectar las áreas donde estuvo todo el tiempo. Evitar también el contacto directo, no saludar con la mano entre el empleador, trabajadores, usuarios y proveedores. Respecto al manejo de desechos, el personal encargado de manipular deberá poseer conocimiento previo y los procedimientos de bioseguridad. Los desechos que se generen deben ser manipulados con guantes, con una debida asepsia. Dispuesto en un solo lugar, estos desechos no deben considerarse para actividades de recuperación o reciclaje, acorde al protocolo. Observar las regulaciones establecidas para las disposiciones de desperdicios emitidas por las autoridades. Respecto a la atención al público, mantener puesta la mascarilla en todo momento, siempre utilizar el alcohol en gel al 70% o en spray, respetar la distancia social mínima del establecimiento que se regula entre 2 y 1,5 metros, evitar el saludo con las manos a las personas durante el servicio, aplicarse alcohol cada vez que tengan contacto con superficies u objetos no desinfectados. Se recomienda el uso del pago electrónico en vez del pago físico. Se recomienda igualmente utilizar la factura electrónica para evitar la firma de recibos o facturación. Y se recomienda colocar una señalética con información de medidas preventivas dadas por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Entre estos estarán el número de contactos 171 y el 911, en las cuales se les podrá administrar la ayuda correspondiente o a su vez redirigirlos al centro de salud más cercano a la emergencia o paciente. Mi nombre es Jessica Leime, procedimientos en ruta en la operación turística, indicaciones para guías y conductores. Se recomienda que previo a que el turista inicie la operación turística contratada, se le tome la temperatura con un termómetro digital para evitar contratiempos en la ruta. Además, se les aconseja a los guías y a los transportistas deben evitar contacto físico directo con los pasajeros al momento de recibirlos en el aeropuerto, manteniendo el distanciamiento social establecido. Deberán aplicar en sus manos y de los pasajeros alcohol y gel antiséptico al 70% y portar sus debidas mascarillas. Visita a mercados, museos y comunidades. El guía deberá comprobar que el sitio cuenta con un protocolo de seguridad y verificar que el pasajero cumple con los lineamientos establecidos en el lugar que se lo visita. Detallar a los clientes el procedimiento a seguir, mantener el distanciamiento social establecido, no dar la mano, no tocar productos o mercancías, no consumir alimentos ni bebidas, portar alcohol o gel antiséptico del 70%, la mascarilla y retornar al vehículo y desinfectar manos y zapatos. Uso de alojamiento turístico. La Agencia de Servicios Turísticos indica el establecimiento de alojamiento turístico a ser utilizado y verificado en establecimientos cuenta un protocolo de bioseguridad. Se recomienda que la Agencia de Servicio Turístico utilice establecimientos que cumplan con los protocolos de bioseguridad establecidos en la autoridad competente. Uso de actividades al aire libre, ciclismo, rafting, canopy, etc. El operador turístico a través del guía comprueba que el establecimiento tiene protocolos de bioseguridad y coordinará con el proveedor para que estos se apliquen. El guía explica y detalla a los clientes el protocolo a seguir.